a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta, así que ve por tu taza de café que aquí te espero. Gaslighting, desmontando el espejo deforme. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona o entidad busca minar la confianza y la percepción de la realidad de otra persona. Antes de comenzar con nuestro tema, es fundamental reconocer la existencia de la violencia de género, porque en las sombras del silencio se refleja un grito ahogado, además de ser ese lienzo que la sociedad quiere representar como un cuadro desolador, principalmente porque la violencia de género es una lacerante realidad que se esconde en las penumbras de nuestra sociedad. Es un flagelo que se materializa en múltiples formas, desde agresión física hasta la manipulación psicológica, sexual, económica y política. Es un tormento que atañe a millones de mujeres en todo el mundo, relegándolas a la invisibilidad y convirtiéndolas en simples datos estadísticos, en números que no representan ni el dolor, y mucho menos el sufrimiento que cargan sobre sus hombros. Debemos aceptar desde esta penumbra que se vive en un sistema ciego ante la injusticia, porque las instituciones han resuelto formar parte de este esquema, al no reconocer la magnitud del problema, puesto que solo se limitan a contabilizar víctimas, a sumar nombres a una lista interminable de mujeres que sucumben ante la brutalidad, y desde su incomprensión no perciben que la violencia de género no es solo un número, es más que eso, es una herida profunda que deja cicatrices imborrables, no solamente en un cuerpo que la sociedad le pide que soporte, ni en una mente a quien le están diciendo que todo es producto de su imaginación, sino en el alma, una que no encuentra ni el consuelo ni la reparación ante todas las vicisitudes de la cotidianidad. Es bajo este escenario donde aparece el espejo deforme del gaslighting, un escenario de invisibilización que se erige como una herramienta de tortura psicológica que busca desestabilizar a la víctima, haciéndola dudar de su propia realidad y percepción. Un juego perverso de manipulación que la aísla y la silencia, negando la existencia del abuso y haciéndola sentir culpable de sus propias desgracias, cuestionando su propia cordura y sanidad mental. El abusador, hábil maestro de la manipulación, la lleva a dudar de sus propios recuerdos, de sus percepciones y de su propia realidad. Es así como frente a la deshumanización de la víctima, que la misma se encuentra en este tormentoso laberinto, se convierte en un objeto, en una posesión del abusador, donde su humanidad es negada, su valor como ser humano es despojado, es reducida a una sombra de sí misma, a un mero reflejo de la voluntad del otro. Todo esto es como un grito silencioso que clama por justicia. Ese donde las mujeres víctimas no solo sufren las consecuencias psicológicas de este acto atroz, sino que también deben enfrentar el estigma y la incomprensión social. Su dolor es minimizado, sus denuncias son cuestionadas y su realidad es distorsionada. Es por eso que es hora de romper ese silencio, de alzar la voz y exigir un cambio. Uno donde ya no podemos permitir que las mujeres sigan siendo rehenes de un sistema que las ignora y las condena. Es hora de reconocer la violencia de género como lo que es, una grave violación de los derechos humanos, que requiere respuestas contundentes y efectivas. Es necesario construir un mundo donde la violencia de género sea solo un recuerdo del pasado, donde las mujeres sean valoradas y respetadas, donde su voz sea escuchada y donde su dolor encuentre un eco en una sociedad comprometida con su bienestar y su seguridad. Ese debería ser nuestro compromiso. Este es el momento de decir basta. Debemos unirnos para construir un futuro libre de violencia de género y gaslighting. Es por eso que en este podcast nos adentraremos en el oscuro mundo del gaslighting, explorando con ejemplos sus mecanismos, sus efectos devastadores en las víctimas. Pero más que eso, es un análisis profundo, uno que nos permitirá comprender la magnitud de este tipo de violencia y la urgencia de tomar medidas para erradicarlo. Como definición y concepto tenemos, también conocido como luz de gas, es una forma de abuso psicológico que busca distorsionar la percepción de la realidad de la víctima, haciéndola dudar de su propia sanidad mental y su capacidad para discernir. El abusador, mediante mentiras, negaciones, críticas y manipulaciones, crea un ambiente de confusión y desconfianza, donde la víctima se siente cada vez más aislada y vulnerable. El término gaslighting se deriva de la obra de teatro Gaslighting, en la que un esposo manipula a su esposa para que crea que está perdiendo la cordura. La obra se basó en una historia real en la que un hombre atenuaba las luces de gas de su casa para hacer creer a su esposa que estaba alucinando. En sus conceptos claves estaba la manipulación. El abusador utiliza tácticas sutiles y no violentas para controlar y manipular a la víctima. Está distorsionando la realidad. El abusador niega hechos, miente
y minimiza las experiencias de la víctima para crear una versión distorsionada de su realidad. Están las dudas y la confusión. La víctima comienza a dudar de su propia memoria, percepción y juicio, sintiendo que está perdiendo la cordura. Está el aislamiento y dependencia. El abusador aísla a la víctima de sus familiares y amigos, haciéndola cada vez más dependiente de él. Se encuentra la baja autoestima. La víctima experimenta una baja autoestima y una sensación de impotencia, llegando a creer que no merece ser amada ni respetada. Sobre los autores que han estudiado este tema, está la doctora Robin Stern, psicóloga estadounidense que ha dedicado una gran parte de su carrera a investigar el gaslighting y su impacto en las víctimas. Está el doctor George Simon, psicólogo estadounidense que ha escrito extensamente sobre el gaslighting en sus libros y artículos. La doctora Ramani Durvasula, psicoterapeuta y autora que ha abordado el tema del gaslighting en su libro. Y el doctor Joseph Burke, psicólogo clínico que ha desarrollado un modelo de tratamiento para las víctimas de gaslighting. Características de la víctima. Baja autoestima como primer punto. La víctima suele tener una baja autoestima y una imagen negativa de sí misma, lo que la hace más susceptible a la manipulación del victimario. Segundo, dependencia emocional. La víctima puede ser emocionalmente dependiente del victimario, lo que la hace más vulnerable a sus tácticas de control. Tercero, dificultad para poner límites. La víctima puede tener dificultades para poner límites y defenderse a sí misma, lo que le facilita al victimario controlarla. Cuarto, aislamiento social. La víctima puede estar aislada de sus familiares y amigos, lo que la deja más vulnerable al control del victimario. Quinto, necesidad de aprobación. La víctima puede tener una fuerte necesidad de aprobación y validación, lo que la hace más susceptible a las mentiras y manipulaciones del victimario. Veámoslo desde otra manera. La víctima de gaslighting es como si viviera dentro de un laberinto de la duda. Es como una mariposa atrapada en la telaraña de un engaño, luchando por escapar de la oscuridad, y en esa búsqueda por encontrar la luz de la verdad, es a donde sus alas, antes vibrantes y llenas de color, ahora se encuentran enredadas en las mentiras y manipulaciones del victimario. Es a su vez como un alma prisionera de las incertidumbres. Eso es donde su mente, una vez un lienzo de sueños y esperanzas, ahora está plagada de dudas e incertidumbres. Es donde la confianza en sí misma, antes sólida e inquebrantable, se ha erosionado bajo el constante desgaste de las negaciones y las distorsiones de la realidad. Es también como un corazón quebrantado por la desconfianza, un corazón donde antes era un refugio de amor y compasión, ahora está fragmentado por la desconfianza y la traición. Esas donde hay promesas rotas y las palabras hirientes laceran una y otra vez en el alma, dejando cicatrices profundas que duelen con cada latido. Igualmente es una de esas tantas voces que están silenciadas por el miedo. Una voz que era una melodía dulce y poderosa, ahora está silenciada por ese constante miedo y una inseguridad que se queda en el aire marcando las pautas preestablecidas. Esa es donde el victimario con su control y manipulación ha logrado apagar su luz interior y silenciarla. Sin embargo, y a pesar de que la sociedad, los cercanos y los fulanos quieran sostener como afirmación en las profundidades de su ser, una víctima de gaslighting no está definida por su dolor ni por las acciones del victimario, porque en las profundidades de su ser está una chispa de fuerza inestimable que de proponérselo la puede impulsar a luchar por su libertad. Y como ese proceso de transformación es marcado en esa mariposa atrapada, las víctimas de gaslighting también pueden encontrar su propia transformación, liberándose de esa percepción de pasado, reconociendo como posibilidad un futuro lleno de luz. Como características del victimario podemos encontrar las siguientes. 1. Narcisista. El victimario suele tener un trastorno de personalidad narcisista, lo que lo hace egocéntrico, arrogante y con una necesidad excesiva de control. 2. Manipulador. El victimario es hábil en la manipulación y el engaño, y utiliza estas habilidades para controlar a la víctima. 3. Mentiroso compulsivo. El victimario suele mentir compulsivamente y negar la realidad para confundir a la víctima. 4. Celoso y posesivo. El victimario puede ser celoso y posesivo y tratar de buscar el control en todos los aspectos de la vida de la víctima. 5. Encantador pero abusivo. El victimario puede ser encantador y carismático en un primer momento, pero luego se vuelve abusivo y solo busca el control. Es por todo esto importante recordar que estas son solo algunas de las características más comunes de los victimarios. Si nos detenemos a contemplarlo desde otra perspectiva, sería de la siguiente manera. El victimario es todo un arquitecto de la duda.
pues como hábil tejedor de telarañas en la sombra, teje esa red de mentiras y manipulaciones para atrapar a su presa. Es a donde hay que tener mente fría y calculadora, para diseñar estrategias que distorsionen la realidad, esas que posibiliten sembrar la duda y así llegar a controlar a la víctima. Como todo maestro de la manipulación, tiene ese gusto en el uso de las palabras cuidadosamente elegidas y gestos sutiles. El victimario teje su telaraña de engaño, niega hechos, minimiza experiencias y crea una atmósfera de confusión donde la víctima se siente cada vez más desorientada y más vulnerable. Para otras personas puede ser un vampiro de la autoestima, principalmente porque se alimenta de la baja autoestima de la víctima, erosionándola con críticas constantes y comentarios hirientes, donde poco a poco la víctima va perdiendo su confianza en sí misma y su capacidad para discernir lo que es real de lo que no. También es todo un titiritero de las emociones, porque el victimario controla las emociones de la víctima como si fuera su marioneta, provocándole sentimientos de culpa, miedo y dependencia, aislando a la víctima de sus seres queridos y dejándola completamente a su merced, sin posibilidades de pedir ayuda y sin credibilidad. Asimismo, es como un lobo con piel de cordero, porque para el mundo el victimario puede parecer encantador y carismático. Sin embargo, detrás de la fachada se esconde un ser cruel y manipulador que disfruta del sufrimiento de su víctima. Sin embargo, la telaraña del engaño, como cualquier máscara, no es eterna. En el caso de la víctima, como una mariposa atrapada, lucha por romper las finas hebras que la aprisionan. Con cada aleteo se acerca a la libertad, a la luz de la verdad y a la posibilidad de reconstruir su vida. Pero para los que creen que el victimario puede cambiar, eso no es posible. Su comportamiento es producto de una profunda falta de empatía y respeto hacia los demás. La víctima no tiene la responsabilidad de cambiar al victimario, sino de protegerse a sí misma y buscar ayuda para sanar las heridas que el victimario le ha causado. Aunque en la mayoría de las veces quiero percibir el vaso medio lleno, en este caso no tiene sentido. Debemos aceptar la certeza de que la víctima no tiene la responsabilidad de cambiar nada, y mucho menos al victimario. Y que, sobre todo, ella debe tener en claro que no fue en ese proceso de convivencia que el victimario le surgió tal acontecimiento. La víctima tiene el deber por sí misma solo de protegerse, y en esto quiero hacer mucho énfasis, solo de buscar ayuda para sanar sus heridas, y desafortunadamente aprender de esta experiencia, deseando que esas heridas no hayan sido tan profundas. Es como estar entre la encrucijada del dolor y la impotencia, porque desde cualquier perspectiva, la víctima de gaslighting se encuentra en una encrucijada, una tan desoladora, pues al estar tan atrapada entre el dolor y la impotencia, las palabras, que deberían ser puentes de comunicación y entendimiento, se convierten en armas en manos del victimario, lacerando su espíritu y sembrando dudas en su propia realidad. Frente a este laberinto de palabras y engaños, el victimario es un maestro, porque teje ese laberinto de palabras y mentiras, donde la víctima se pierde en la confusión y la desconfianza, negando hechos, minimizando experiencias y creando una atmósfera de distorsión donde la verdad se difumina entre las sombras, lo que conduce a lo que ya mencioné, a un grito ahogado, pero en este caso hacia la indiferencia. Es donde la víctima busca ayuda, intenta hacer oír su voz, pero su grito se ahoga en la indiferencia de una sociedad que aún no comprende la profundidad del gaslighting. La violencia física, con su brutal evidencia, no encuentra eco en la justicia, excepto por ese porcentaje que se estima entre estadísticas, que sin ningún dolor solo es una pérdida más, igualmente deshumanizante, en este espantoso sistema. Pero frente al tormento psicológico del gaslighting, ese que se esconde en las penumbras, sin un rostro visible ni huellas tangibles, ¿dónde quedan ellas? La salud mental es como ese fantasma que ronda las calles de nuestra sociedad. Sigue siendo un tema subjetivo, relegado a un segundo plano, donde la violencia en sus múltiples formas se normaliza, se acepta como parte de la vida cotidiana, mientras que el dolor invisible, el gaslighting, se esconde en las sombras sin encontrar refugio y mucho menos comprensión. Es por eso que es hora de romper el tabú, de desmantelar el mito de que el sufrimiento solo es válido cuando hay sangre y heridas visibles. Y aunque no sé qué decir, porque muchas veces ni así es considerado, entre los ejemplos claros de gaslighting en víctimas, uno está negar o minimizar los eventos. El victimario niega o minimiza eventos que sí ocurrieron, haciendo que la víctima dude de su propia memoria y percepción. 2. Busca culpar a la víctima. El victimario
culpa a la víctima por sus propios problemas o comportamientos, haciéndola sentir responsable de todo lo que le sucede. 3. Busca desviar la atención. El victimario desvía esa atención de los problemas reales hacia temas irrelevantes o hacia la propia víctima, evitando así asumir responsabilidades. 4. Busca trivializar los sentimientos. El victimario trivializa o ridiculiza los sentimientos de la víctima, haciéndola sentir que sus emociones no son válidas. 5. Busca usar el tú siempre o tú nunca. El victimario utiliza frases como tú siempre estás exagerando o tú nunca haces nada bien para crear una imagen negativa de la víctima. 6. Busca aislar a la víctima. El victimario controla las relaciones sociales de la víctima, aislándola de sus familiares y amigos para aumentar su control. 7. Busca hacer amenazas veladas. El victimario hace amenazas veladas o insinuaciones para intimidar a la víctima y mantenerla bajo su control. 8. Busca utilizar la iluminación de gas. El victimario hace cambios sutiles en el entorno de la víctima, como mover objetos o cambiar la iluminación para hacerla dudar de su propia cordura. 9. Busca presionar para obtener información. El victimario presiona a la víctima para obtener información personal o confidencial, utilizándola luego para manipularla o buscar el control total sobre ella. 10. Busca hacer que la víctima se sienta dependiente. El victimario hace que la víctima se sienta dependiente de él para todo, desde las tareas básicas hasta las decisiones importantes. Entre los ejemplos más comunes de frases usadas por victimarios de gaslighting, 1 es estás exagerando, eso nunca sucedió. 2. Eres demasiado sensible, no deberías tomarte las cosas tan a pecho. 3. Siempre estás imaginando cosas, no puedes confiar en tu memoria. 4. Tú eres el problema, no yo, todos los demás lo ven. 5. Si no me hubieras hecho enojar, esto no habría pasado. 6. Nadie te quiere como yo, si no estarías sola sin mí. 7. Si me dejas, te arrepentirás para siempre. 8. Te estoy volviendo loca, ¿verdad? 9. No sé de qué estás hablando, nunca dije eso. 10. Solo estoy tratando de ayudarte, ¿por qué no lo entiendes? Dentro de las afectaciones en la psicología individual y social, tenemos efectos en el individuo. El gaslighting puede tener graves consecuencias psicológicas en el individuo, minando su autoestima, generando ansiedad, confusión y dudas sobre su propia percepción de la realidad. La manipulación constante socava la confianza en sí misma y puede llevar a la depresión. Otra es como estar en un laberinto de la mente. La víctima de gaslighting se ve envuelta en un laberinto de dudas y confusiones, donde la realidad se difumina entre las mentiras y las manipulaciones del victimario. La confianza en sí misma se erosiona y la autoestima se ve empañada por las constantes críticas y negaciones. La víctima se siente incapaz de discernir lo verdadero de lo falso y su capacidad para tomar decisiones se ve afectada. Es como un alma en busca de esa luz perdida. El gaslighting puede tener un impacto devastador en la salud mental de la víctima. La ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son solo algunos de los efectos más comunes. La víctima puede experimentar flashback, pesadillas y ataques de pánico. En algunos casos, el gaslighting puede incluso conducir al suicidio. Impacto en la sociedad. Es como una plaga en el tejido social, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad en su conjunto y se convierte en un virus que corroe las relaciones, erosionando la confianza y creando en sí misma una atmósfera de miedo y desconfianza. Es también la desintegración del tejido social. Las víctimas de gaslighting, al verse constantemente manipuladas y cuestionadas, pierden esa capacidad de confiar en los demás. Esto genera un efecto dominó que debilita las relaciones sociales, las instituciones y la comunidad en general. La sociedad se fragmenta aún más, se vuelve más susceptible a la polarización y a la violencia. Esa donde se celebra con himnos nacionalistas la caída o la desgracia de otro ser. Está en esa sombra de la duda. El gaslighting siembra la duda en el corazón de la sociedad. Esa donde la verdad se vuelve difusa y la manipulación se confunde con esa realidad. Las personas se vuelven más cautelosas y menos propensas a compartir sus ideas y sentimientos, lo que impide el diálogo y la cooperación, principalmente porque en ese intercambio no nos preocupa el bienestar de ese otro ser, sino qué podemos extraer del mismo o disfrutar como espectadores de sus desdichas. Con relación a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y cómo afecta el gaslighting en la salud mental, tenemos 1. Impacto en la autoestima. Otro son trastornos de ansiedad y depresión. Las manipulaciones constantes pueden desencadenar desde crisis hasta trastornos de ansiedad, depresión e incluso síntomas de estrés postraumático en las víctimas. Otro, desconfianza en las relaciones interpersonales.
Desde una mirada profunda y reflexiva, el gaslighting es una forma insidiosa de abuso psicológico, una que se ha convertido en una plaga que corroe las relaciones y siembra la duda en el corazón de la sociedad. Las víctimas atrapadas en una telaraña de mentiras y manipulaciones se ven obligadas a cuestionar su propia realidad. Su autoestima se ve tan erosionada que su capacidad para discernir la verdad se ve completamente afectada. Como laberinto de estadísticas, las estadísticas sobre el gaslighting son alarmantes. Según un estudio de la Universidad de California, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 5 hombres experimentan gaslighting en algún momento de su vida. ¿Ven? Esto no solo le ocurre a las mujeres. Observándole desde la antropología de género, todo esto está presente en ese entramado de poder y desigualdad. Desde la perspectiva de la antropología de género, el gaslighting se revela como una herramienta de control y dominación profundamente arraigada en las estructuras patriarcales de la sociedad. Es un arma silenciosa contra la autonomía femenina. Las mujeres históricamente relegadas a posiciones de subordinación son particularmente vulnerables a las estrategias del gaslighting. El victimario generalmente es un hombre, pero eso no significa que ellos no sean víctimas también de esto. Pero por lo regular los hombres utilizan las palabras y las acciones para manipular la realidad de la víctima, erosionando su autoestima y reforzando su control sobre ella. Desde la antropología convendría desmantelar las raíces del patriarcado. La antropología de género nos permite comprender cómo el gaslighting se nutre de las normas y valores patriarcales que normalizan la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Y esto no es un tema de feminismo. La victimización se convierte en una forma de silenciar a las mujeres, de mantenerlas en un estado de dependencia y de negarles su voz y su autonomía. Igualmente es importante reconocer cuánto afecta la masculinidad tóxica. El gaslighting también está estrechamente relacionado con la masculinidad tóxica, una construcción social que promueve la violencia, la dominación y el control como características masculinas deseables. Para erradicar el gaslighting es necesario abordar las raíces del patriarcado y promover una nueva masculinidad basada en el respeto, la empatía y la igualdad. La educación, la sensibilización y la promoción de una cultura de igualdad de género serían la clave para lograr este cambio. Aunque no es un tema central de la antropología, hay algunos autores que han abordado este fenómeno desde una perspectiva antropológica. Está Sandra Bem en su artículo Gaslighting, quien analiza este tema como una forma de violencia de género y cómo se relaciona con las estructuras patriarcales de la sociedad. Está Catherine Hopkins, quien escribió un libro en el 2005 donde analiza cómo las mujeres en las sociedades modernas pueden ser víctimas de gaslighting en sus relaciones románticas. Desde una perspectiva psicológica, es como estar en el laberinto de la mente y la manipulación. Para las víctimas de gaslighting, la recuperación es un proceso largo y desafiante. Es importante buscar ayuda profesional de un terapeuta especializado en traumas y abusos psicológicos, porque con la terapia puede ayudar a la víctima a 1. Reconocer y comprender que es víctima de un abuso. El primer paso en la recuperación es identificar el gaslighting como una forma de abuso. Eso no tiene ningún otro nombre. 2. Recuperar su autoestima y su confianza. La terapia puede ayudar a la víctima a reconstruir su autoestima y esa confianza que tenía en sí misma. 3. Establecer límites indispensables para defenderse. La víctima debe aprender a establecer límites y a defenderse del victimario. Y definitivamente todas, todos y todes debemos aprender a establecer nuestros límites. 4. Sanar las ineludibles heridas emocionales. La terapia puede ayudar a la víctima a sanar esas heridas emocionales causadas por el abuso. Si se observa desde la comunicación y el lenguaje, es como estar en un entramado lleno de palabras y control. Desde la perspectiva del lenguaje y la comunicación, el gaslighting se revela como una forma de abuso psicológico que utiliza herramientas lingüísticas para manipular y controlar a la víctima. El victimario, a través de palabras, gestos y silencios, busca sembrar dudas en la mente de la víctima, distorsionando su percepción de realidad y aislándola de sus redes cercanas y de apoyo. Dentro del arsenal de tácticas lingüísticas, 1. Negación. El victimario niega eventos o conversaciones que sí ocurrieron, haciendo que la víctima dude de su propia memoria. 2. Minimización. El victimario minimiza o ridiculiza las experiencias y emociones de la víctima, haciéndola sentir que sus preocupaciones no son importantes. 3. Desviación. El victimario cambia de tema o culpa a la víctima para evitar responsabilizarse de sus propias acciones. 4. Contradicciones. El victimario dice cosas contradictorias o hace promesas que no cumple, generando confusión y desestabilización en la víctima. 5. Lenguaje ambiguo.
El victimario utiliza un lenguaje ambiguo para confundir a la víctima y dificultarle la comprensión de la realidad. 6. Silencio. El victimario utiliza el silencio como un arma para castigar a la víctima, aislándola y dominándola. Frente al impacto en la comunicación, este tiene un impacto profundo en la comunicación entre la víctima y el victimario, así como en las relaciones de la víctima con otras personas, ya que la víctima puede, 1. Perder la confianza en su propia capacidad de comunicación. Al ser constantemente invalidada y cuestionada, la víctima puede perder la confianza en su propia capacidad para expresarse y ser comprendida, y de eso se trata. 2. Dificultad para comunicarse con otras personas. La víctima puede aislarse socialmente por temor a ser juzgada o ridiculizada. 3. Dificultad para establecer relaciones sanas. La experiencia del gaslighting puede hacer que la víctima sea más propensa a entrar en relaciones abusivas en el futuro. Como consecuencia, en víctimas, es esa forma insidiosa de abuso psicológico una que deja una huella profunda en sus víctimas. Sus efectos se extienden a diversos aspectos de la vida, afectando la salud física, mental, emocional y social. A corto plazo, como físicas tenemos trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, fatiga crónica, problemas digestivos, como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, migrañas, tensión muscular, debilitamiento del sistema inmunológico. Como psicológicas tenemos ansiedad y depresión, baja autoestima e imagen negativa de sí misma, confusión, desorientación y pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, sentimientos de culpa, vergüenza y miedo. Como emocionales tenemos inestabilidad emocional, cambios de humor, sentimientos de aislamiento y soledad, pérdida de confianza en sí misma y en los demás, dificultad para expresar y controlar las emociones. Como sociales están aislamiento social, alejamiento de amigos y familiares, dificultad para mantener relaciones sanas, pérdida de confianza en las personas y problemas en el trabajo o en los estudios. A mediano plazo están agravamiento de los síntomas físicos, psicológicos y emocionales, desarrollos de trastornos de estrés postraumático TEPT, dependencia emocional del victimario, autolesiones e intentos de suicidio, dificultad para avanzar en la vida personal y profesional. A largo plazo están daños permanentes en la salud física y mental, dificultad para formar relaciones sanas y duraderas, baja calidad de vida, discapacidad y necesidad de apoyo constante. El gaslighting es esa sombra que oscurece la realidad, pero eso no tiene que definir una vida. Es posible lograr la recuperación con las herramientas para protegerse y buscar ayuda cuando sea necesario. Para ello, siempre debemos reconocer las señales. Por ejemplo, dudar sobre su propia memoria o percepción, negación de la realidad, aislamiento social, contradicciones y mentiras, manipulación emocional. Si estas señales resuenan, es necesario tomar algunas medidas. La primera es validar sus emociones. 1. Confíe en su intuición. Sus sentimientos son válidos, no los ignore. 2. Anote sus experiencias. Registre fechas, lugares y detalles de las situaciones de gaslighting. 3. Hable con alguien de confianza. Comparte sus vivencias con una persona cercana, familiar y si ninguno de ellos le cree, con un terapeuta. Y si éste no le cree, busque otro terapeuta, porque desafortunadamente esas cosas también ocurren. Otro es aprender a establecer límites. Es una de las palabras más conflictivas pero liberadoras. Diga no con firmeza. Aprenda a negarse a las peticiones o comportamientos abusivos del victimario. Otra es aléjese del victimario. Reducir el contacto o terminar en caso de ser posible la relación. 3. Priorice su salud mental. Nadie lo va a hacer por usted. Es por eso que si lo necesita, busque apoyo profesional para procesar el trauma y recuperar su bienestar. 4. Busque ayuda con urgencia. No deje pasar esta situación. Aunque suena muy simple, puede parecer de lo más complejo, en especial cuando se siente sin salidas y cuando la sociedad se cierra atentamente a estos temas. Si se siente en peligro inmediato, llame a la policía o busque un refugio en un lugar seguro. Si experimenta pensamientos suicidas, existen líneas de atención y debemos tener en claro que todas las vidas tienen un valor, así todo el mundo le indique lo contrario, por lo que resguardar tal punto como una acción voluntaria no contribuirá a cambiar la situación. A veces es necesario buscar apoyo en estos momentos. En cuanto al apoyo emocional, recuerde, debe ser con un terapeuta o una terapeuta especializada en traumas y abusos psicológicos. Para finalizar este tema que se me hizo bastante denso de escribir, en el vasto teatro de la sociedad
La violencia de género y el gaslighting se erigen como una danza macabra, donde la mariposa, símbolo de libertad y transformación, se ve atrapada en una telaraña de la opresión. Esa mariposa con sus alas iridiscentes y ese vuelo grácil representa la potencialidad innata que reside en cada ser humano. Cada una de ellas, al igual que cada individuo, posee una esencia única e inigualable, capaz de brillar con luz propia. Sin embargo, en este escenario social plagado de violencia e inequidad, la telaraña del abuso se teje con hilos invisibles pero poderosos. La violencia de género en sus diversas formas busca silenciar las voces, reprimir las libertades y limitar el potencial de las mariposas, especialmente las mujeres. El gaslighting, como una extensión de esta telaraña, manipula la percepción de la realidad, siembra dudas y distorsiona la verdad. La víctima, como una mariposa atrapada, se ve confundida, desorientada y vulnerable, perdiendo la confianza en sí misma y en su capacidad para volar. ¿Por qué permitimos que esta danza macabra continúe? La sociedad, en su conjunto, tiene la responsabilidad de romper las telarañas del abuso y crear un espacio donde las mariposas puedan volar libremente. La comunicación tóxica, la normalización de la violencia y la falta de reconocimiento de la valía individual son solo algunos de los elementos que alimentan este ciclo de opresión. Es necesario promover una cultura de diálogo respetuoso, de empatía y reconocimiento mutuo, donde las diferencias sean valoradas y no utilizadas como armas para menoscabar a los demás. La transformación social no llegará descendiendo a la decadencia, sino ascendiendo hacia la luz de la conciencia y la responsabilidad. Debemos dejar de pisotearnos mutuamente y empezar a construir puentes de comprensión y apoyo. Es hora de decir no más violencia, no más gaslighting, no más opresión. Abramos nuestras alas y levémonos juntas, juntos, juntes, hacia un futuro donde las mariposas puedan florecer en toda su diversidad y potencial. Recuerde que cada una de nosotras tiene la capacidad de contribuir a este cambio. Seamos la luz que ilumine el camino hacia una sociedad más justa, más equitativa y ojalá libre de violencia. Juntas podemos tejer una nueva narrativa donde las mariposas no sean presas de la telaraña, sino símbolos de esperanza y transformación. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.